El camino de los niños, la historia del hombre golpeado. Hoy compartimos una historia enviada por uno de nuestros seguidores. Prepárense para sumergirse en un relato de terror y misterios sobre un hombre, una cantina y un camino lleno de secretos oscuros. En el corazón de un pequeño y apacible pueblo había una cantina. Este lugar, aunque modesto, era el punto de encuentro de los aldeanos cada fin de semana. Allí, después de largas jornadas de trabajo, hombres como Pedro buscaban ahogar sus preocupaciones. El alcohol, las risas, las conversaciones banales, era una especie de refugio para él. Pedro, un hombre duro, acostumbrado a la rutina, encontraba en la cantina una escapatoria, aunque fugaz. Sin embargo, lo que sus amigos no sabían era que cada fin de semana, cuando Pedro volvía a casa, algo extraño sucedía. Pedro vivía en las afueras del pueblo, en una casa aislada, y la única forma de llegar a ella era atravesando un sendero que cruzaba el monte, oscuro y silencioso. Cuando Pedro llegaba a casa, su esposa lo recibía preocupada, no solo por su estado de ebriedad, sino por algo más. Cada fin de semana, Pedro volvía con rasguños, moretones y marcas inexplicables en su cuerpo. Su ropa desgarrada, su piel marcada, eran señales de que algo no iba bien. Y cada vez que su esposa lo confrontaba, Pedro daba la misma excusa: los niños. Esos niños siempre están ahí. Me tiran piedras, se esconden en los árboles. No los soporto, no puedo hacer nada. Son rápidos, casi no los veo, pero los escucho. Sus risas me siguen hasta la casa. Su esposa, inicialmente, creyó que el alcohol lo hacía delirar, pero a medida que las semanas pasaban, las heridas de Pedro se volvían más y más graves. Los niños que él describía no podían ser simples travesuras. Algo más profundo, algo más oscuro, estaba ocurriendo en ese camino. Un día, cansado de vivir con el temor de atravesar esa vereda, Pedro decidió que ya había tenido suficiente. Se armó de valor al salir de la cantina del pueblo, consiguió una linterna y con su navaja que llevaba siempre en su bolsillo, salió decidido a enfrentarlos. La luna apenas se asomaba entre las nubes y el monte parecía estar vivo, susurrando el viento. A medida que avanzaba, la oscuridad lo envolvía. La linterna iluminaba solo unos metros por delante, creando sombras distorsionadas entre los árboles. Y entonces lo escuchó. Risas. No las risas alegres de niños jugando, sino risas agudas, deformadas, que parecían resonar desde las profundidades del bosque. Pedro siguió caminando, aunque el miedo comenzaba a crecer en su pecho. Sentía las piedras caer a su alrededor, pequeñas y rápidas, golpeando sus pies y piernas. Giraba la linterna en todas direcciones, pero no veía a nadie. Solo sombras moviéndose a la velocidad del viento, destellos de figuras pequeñas que desaparecían antes de que pudiera enfocarlas. «Salgan, los estoy viendo. ¡Basta ya!». Pero las risas solo aumentaban. Era como si lo estuvieran rodeando, jugando con él, disfrutando de su desesperación. Pedro sintió un rasguño en su brazo, luego otro en su pierna. Algo invisible lo tocaba, como si pequeñas manos lo empujaran hacia el monte, queriendo desviarlo del camino. Los gritos de los niños se mezclaban con los susurros del viento, creando una cacofonía que lo volvía loco. Cada paso que daba parecía acercarlo más a algo terrible, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí, acechándolo. Las sombras bailaban a su alrededor, y el camino parecía alargarse interminablemente, como si nunca fuera a llegar a su destino. De repente, Pedro se detuvo. Algo se movía frente a él, una figura pequeña, mucho más definida que las sombras que había estado viendo. Era un niño, o al menos lo parecía. Estaba de pie en medio del sendero, mirándolo fijamente. Pedro levantó la linterna, enfocándolo. Sus ojos eran vacíos, oscuros, como si la luz no pudiera penetrarlos. Sin previo aviso, el niño sonrió, una sonrisa antinatural, como si su rostro no estuviera hecho para ese gesto. Pedro retrocedió, el miedo congelándolo en su lugar. Y entonces el niño habló, no con una voz infantil, sino con un tono profundo, que no pertenecía a este mundo. «¡Te estábamos esperando!». Pedro corrió como nunca antes lo había hecho, sintiendo las risas y los gritos a sus espaldas, los pasos de múltiples figuras diminutas persiguiéndolo entre los árboles. Su cuerpo se llenaba de nuevos rasguños y golpes, pero no se detuvo. Sabía que, si lo hacía, no volvería a salir de ese monte.
Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Pedro llegó a su casa. Se desplomó frente a la puerta, jadeante, cubierto de heridas. Pero cuando miró hacia el sendero, no había nada. Ningún niño, ninguna sombra. El camino estaba en completo silencio, como si todo hubiera sido una pesadilla. Esa noche, Pedro no dijo una palabra. Solo se quedó sentado, mirando fijamente el sendero por el que había corrido, con el eco de las risas aún resonando en su mente. ¿Había sido toda una alucinación, un producto de su estado? O, quizás, algo más oscuro y antiguo habitaba en ese monte, algo que disfrutaba con el miedo de quienes se atrevían a caminar por allí. La historia de Pedro nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Eran realmente niños o algo más acechaba en la oscuridad? Sea lo que sea, el camino de los niños sigue siendo un lugar al que nadie quiere regresar. Gracias por acompañarnos en esta inquietante historia. Si tienen relatos similares que quieran compartir con el público o conocen más leyendas como esta, no duden en enviárnoslos a través de nuestros contactos. Suscríbanse al canal para más historias que desafían la lógica y la realidad. ¿Qué piensan de la experiencia de Pedro? ¿Qué creen que pudo haber causado su sufrimiento? Dejen sus comentarios abajo y hasta la próxima en Lo Inexplicable.